Con una encuesta privada, en este caso una encuesta hecha por Analogías, me llamó a reflexionar, porque su resultado indica que gente que ha votado al oficialismo y gente que ha votado a la oposición estarían de acuerdo con una suba general de salarios, como el que se dio en el primer trimestre del 2020. Fue a través de un bono, ¿no? Si se acuerdan. Pasaron tantas cosas, en el medio incluso pasó una pandemia. Ahora está pasando una guerra, pero hubo un aumento a través de un bono para privados. Algunos dieron eso, otros dieron un poco más. Pero bueno, fue una señal muy clara que dio el gobierno apenas asumió, de que venía a recuperar el salario perdido o el salario arruinado, destruido por el gobierno macrista. Según esta encuesta de Analogías, insisto, ahora después les doy los porcentajes, acá no hay grieta. No hay grieta, aprieta el bolsillo. Y la verdad es que eso se refleja en los resultados de esta encuesta que, insisto, en su gran mayoría, oficialistas y opositores apoyan una suba general de salarios. Quizá esto sea, pues si nos remontamos a lo que fue la campaña del 2015, uno podría tener presente que Macri ofrecía que nada de lo que se había conquistado con Cristina Kirchner se iba a perder, sino que él venía a solucionar los problemas que Cristina no podía resolver, entre ellos la inflación. Se terminó yendo el gobierno con un 54% de inflación, nunca lo olvidemos eso. Y no solamente no solucionó los problemas que ya tenía el gobierno kirchnerista, sino que trajo un montón de otros, muchísimos más problemas nos trajo Macri que cualquier otra cosa que se hubiera hecho mal o más o menos durante el gobierno de Cristina. Pero había un sector de la sociedad que un poco bombardeado, torpedeada por los medios, insistía con una especie de kirchnerismo sin Cristina, ¿no? Un mar sin sal. Bueno, qué sé yo, mar sin sal puede ser. Kirchnerismo sin Cristina me resulta un poco más difícil. La verdad es que si Macri, esto es un poco duro, pero si Macri hubiera logrado conservar el poder adquisitivo de los salarios, cosa que no se correspondía con el modelo económico que impulsó, probablemente una franja grande de la sociedad lo hubiera seguido dirigiendo. Probablemente hasta hubiera reelegido. Lo que pasa es que hay algo que todavía sigue mandando, y es la materialidad de las cosas. Yo sé que vivimos tiempos de virtualidad, pero la materialidad impone una condición que afecta la subjetividad o genera una subjetividad. Esa franja que hubiera seguido votando a Macri si su salario no se hubiera visto destruido, estaba integrado por familias que de golpe vieron su vida desordenada por un modelo que tenía como objetivo central, más allá del endeudamiento para financiar la fuga, su objetivo era deprimir salarios para atraer inversiones al país, compitiendo con Malasia, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Es decir, tenía esa baja salarial, esa depreciación, esa caída del salario real, un objetivo concreto, no fue una consecuencia, fue buscado. Por eso intentaban meter preso a los sindicalistas, por eso atacaban a los sindicalistas, por eso golpeaban tan fuertemente al peronismo, al movimiento sindical, por eso, todo eso tenía una razón. Y la razón, casi diría yo, era estructural, es decir, vertebral al modelo económico que quería imponer la derecha en la Argentina. El 20% del salario real que se perdió durante los 4 años de macrismo, en algunos casos un poco más, 25, 18, ustedes saben, los promedios son mitad verdaderos y mitad mentirosos. Pero alrededor del 20%, es lo que se dice que se perdió el salario real en el periodo 16-19, finalmente no produjo ninguna lluvia de capitales, por eso se va Macri. Porque su modelo, en la materialidad concreta, no resultaba como él había prometido. Si Macri hubiera, insisto, hecho la mitad de lo que dijo en aquel famoso debate con Daniel Scioli, es más, probablemente todavía seguiría siendo presidente. Es cierto que por más que Macri haya hecho las cosas mal, si no se hubiera organizado el Frente de Todos, no hubiera habido reemplazo, es decir, había que generar una alternativa, esa alternativa se generó. Ahora, esa alternativa tiene fuerzas concurrentes. Algunas de esas fuerzas concurrentes, y por eso las tensiones al interior de la coalición, lo que querían era, obviamente, poner nuevamente
el salario en una condición competitiva de poder adquisitivo. Lo que se discute ahora son las velocidades en ese sector, porque unos dicen, che, no, pero pará, los índices son buenos, ayer hablábamos con Ferrari, y nos decía son fabulosos. Difícil discutir eso en los términos de una decisión tras otra que fue tomando el gobierno, vamos a decirlo así, y que objetivamente son decisiones contrarias al modelo macrista. Entonces hay una recuperación. La pregunta es si esa recuperación es a la velocidad necesaria. Y ahí es donde tenemos otro sector que dice, no, tiene que ser ya, ahora mismo. Y lo tenemos que hacer porque si no, no tenés demanda, no tenés mercado interno, no hay recuperación, no derrama. Bueno, esas son las tensiones en un sector. También es cierto que hay un sector dentro de la coalición que considera que los salarios así están bien. Porque en un punto lo que querían era un kirchnerismo sin Cristina, no querían que se fuera solamente Macri o que viniera Macri. Primero quisieron que viniera Macri y después querían que se fuera porque estaba la posibilidad de construir un kirchnerismo sin Cristina. Difícil, insisto, capaz que encontrás un mar dulce, pero un kirchnerismo sin Cristina es como complicado. La señal que dieron Cristina y Alberto en su momento, Alberto y Cristina, fue muy fuerte. Muy fuerte. Dos personas que se habían peleado, o sea, una amistad rota que se recompone en virtud de las necesidades. Y en virtud de poner por delante aquellas cosas que sentimentalmente, afectivamente, los unían por sobre las que las separaban. Fue un mensaje muy interesante, porque fue un mensaje que conectó con ese momento de la sociedad donde había sectores que querían que Macri se fuera porque era el espionaje, el modelo liberal, la derecha, y otros sectores que simplemente querían que se fuera porque querían recuperar el poder adquisitivo del salario. O sea, había en esa constitución que se dio social primero y política después, había distintas motivaciones. Lo cierto es que hoy pareciera ser que el salario, así como fue en su momento clave y determinante para que Macri se fuera, hoy es clave y determinante también nuevamente. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad y eventualmente la posibilidad de extender en el tiempo un nuevo mandato nacional y popular en la Argentina. En eso, y es interesante de ver, coinciden votantes del oficialismo y votantes de la oposición. El 77,5%, según una encuesta de analogías, cree que el gobierno debería dictar un aumento general de salarios y jubilaciones para proteger el poder adquisitivo de la población. Coinciden en esto el 83,7% de los oficialistas, el 82,2% de los oficialistas moderados, el 80,2% de los opositores moderados y el 72% de los opositores. Es decir, esta es una agenda sin grieta. Sin grieta. La gente quiere que le hablen un poquito con el corazón, pero fundamentalmente quiere que le hablen con el bolsillo. Sería como una lógica inversa a la que se le aplicó al pobre Pugliese, ¿se acuerdan, no? Este relevamiento es de febrero del 2022. Sí, febrero del 2022. Todavía no estaba el impacto de la guerra, la inflación, no teníamos estos números que en el terreno de los alimentos son escandalosos. Lo escuchaba yo hoy a Moró hablando de las retenciones segmentadas y móviles. Y bueno, algo habrá que hacer, sinceramente. Y quizá la excusa de que no hay mayorías parlamentarias o que se complicaría, bueno, quizá llegó la hora de hacer algún tipo de decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Pero dicho esto, me parece que la clave pasa por ahí. Por la recomposición del poder adquisitivo de los salarios. Y yo sé que esto es una demanda que se hace al actual gobierno, pero nunca hay que olvidar que el que destruyó el salario fue el gobierno anterior. Este gobierno está intentando recomponer en su alianza, en la fragilidad de su alianza, donde, insisto, hay sectores que dicen, está bien así, vamos recuperando algunos puntitos por año, y en 10 años vamos a tener el poder adquisitivo totalmente recuperado que había en el gobierno de Cristina, y otros que dicen, no, hay que meterle bomba, pongámosle velocidad a la cosa, porque si no le ponemos velocidad a la cosa, el año que viene no hay posibilidad de que el espacio nacional y popular reelija bajo el nombre Frente de Todos o todos juntos, no sé cómo será. Pero lo cierto es que pareciera ser que el pálpito, el humor social, hoy, en un amplio abanico, insisto, que va desde los opositores a los oficialistas opositores, está reclamando con cierta urgencia esa recomposición
salarial, esa recuperación del poder adquisitivo perdido en el marco de un modelo neoliberal. Habrá que decirle a los que hoy son opositores, tanto los más encarnizados o los más moderados, que la destrucción de ese salario corresponde al gobierno de Macri. Algo ustedes tienen que ver también con esta destrucción del salario, porque los líos al interior del Frente de Todos seguramente van a seguir, no sé si se van a resolver. Esto es un eterno etcétera, ¿sí? Pero sí está claro que lo peor que le puede pasar a la Argentina es que el neoliberalismo retorne de manera grandiosa y elocuente, como fue con el macrismo, o de manera solapada como agenda de discusión pública, donde vos todos los días te levantás y ves que cada vez más se lo cita a Cavallo en las pantallas de televisión como si fuera una autoridad en materia económica, o López Murphy da cátedra sentado allí en un set televisivo, digamos, ¿no? Eso es el retorno del neoliberalismo. Eso es el retorno del neoliberalismo. No sé si es con Macri, sin Macri, lo que sea, pero la agenda que está retornando es esa. Y ahí me parece que es donde la política debe imponerse a la técnica, o congeniar con la técnica. Al fin de cuentas, si uno dice que es de todos, es porque piensa en todo.